Hoy, 31 de marzo, leemos en el Santoral de la Iglesia Católica un elenco de santos y beatos, y entre estos el nombre de una beata polaca llamada Natalia Tulasiewicz. Es una beata y mártir polaca del siglo pasado. Ella fue murió siendo víctima del régimen nazi, de la persecución de los nazis a los cristianos, a los católicos. Murió justamente mártir, o sea, por su condición de cristiana, de católica. Murió por odio a la fe. Por eso la Iglesia es que la considera una mártir. En el año 1999, el Papa, San Juan Pablo II, en una misa, beatificó justamente a 108 mártires polacos, todos asesinados en los campos de concentración, todos víctimas del régimen de Hitler, del régimen nazi. 108. De estos 108, 9 fueron laicos, 2 mujeres y una de ellas justamente la beata que hoy recordamos, Natalia Tulasiewicz. Ella nació en 1906 en el seno de una familia muy católica. Era la segunda de 6 hijos del matrimonio. Cuando terminó los estudios en la escuela, decidió seguir estudiando. Se licenció como profesora de letras. Era una mujer muy inteligente, le gustaba mucho la lectura, la literatura, filóloga polaca y además políglota, o sea, hablaba varios idiomas. Una vez graduada, una vez recibida como profesora en letras, empezó a impartir enseñanza en el liceo, es decir, en la escuela secundaria de un colegio, el colegio de las Hermanas Ursulinas, con las cuales la beata Natalia antes había estudiado. Esta mujer, que tenía muy en claro que lo más importante era evangelizar, con lo cual usaba las clases también, usaba el aula para evangelizar. Ella veía como una obligación moral el hecho de transmitir a los demás la palabra de Dios. Ella tenía muy en claro que el apostolado, que la evangelización no compete solamente a los sacerdotes, a las hermanas, a las monjas, a los consagrados, sino que todo cristiano, todo bautizado es un consagrado a Dios, un hijo de Dios, con lo cual cada cristiano, cada bautizado debe asumir su responsabilidad en la misión de la Iglesia, en el apostolado de la Iglesia. Eso lo tenía muy en claro esta beata Natalia. Por eso que como laica, como profesora, siempre que podía buscaba hacer apostolado, evangelizar, en los círculos en los cuales esta mujer trabajaba y se movía. Alguna vez dudó si consagrarse a Dios como religiosa, pero finalmente optó por seguir siendo laica. Estuvo muchos años
de novia con un muchacho llamado Jack. Es más, casi se casan, pero finalmente ella prefirió no casarse porque este muchacho no era cristiano, no era católico y tampoco tenía interés por serlo. Con lo cual ella vio que no había futuro en esa relación, que él no quería acompañarla en la fe, algo tan importante para la beata Natalia. Entonces, con mucho dolor, tuvo que cortar con este muchacho, terminar con esa relación. Bueno, continuó su vida como soltera. En el año 1939 entra en Polonia, el ejército alemán, el ejército de los nazis. Ustedes saben que Polonia ha sido un país muy sufrido en esos años, porque sufrió la doble invasión. Por un lado, por el lado del oeste del país, la invasión del ejército nazi, y por el lado este del país, también Polonia sufrió la invasión del ejército rojo, el ejército de Stalin, el ejército comunista o bolchevique. Y los dos, aunque parecerían ser muy distintos, los dos regímenes, los dos ejércitos, las dos ideologías coinciden en lo mismo, en un punto, y es la aversión, el rechazo, el odio al cristianismo. Siempre los regímenes totalitarios, aunque sean de un color político distinto, sin embargo, estos regímenes totalitarios en algo coinciden, y es en ese rechazo al cristianismo. ¿Qué ocurrió entonces? Año 1939. Ella, por el hecho de ser cristiana, católica, comprometida, empieza a ser vista con malos ojos por parte de los nazis. Empieza entonces a enseñar, pero de manera clandestina. Ya no podía exhibirse públicamente, ya no podía dar clases en el liceo, como hasta ahora lo hacía. Siguió enseñando, pero de manera clandestina. En un momento ella quiso ir a Alemania a trabajar en una fábrica, en trabajos forzosos, acompañar a otras mujeres polacas que fueron obligadas a trabajar en trabajos forzosos, justamente en fábricas de Alemania. Ella se ofreció a ir. Fue a Alemania a hacer estos trabajos forzosos con otras mujeres, cerca de 300 mujeres polacas. Ella quiso ir porque para acompañar a estas mujeres, para hacer apostolado con estas mujeres, para alentarlas, para que estas mujeres no perdieran la fe. Porque ustedes saben, cuando uno está sufriendo mucho, y en ese momento esas personas sufrían mucho porque eran trabajos forzosos y porque muchas veces después terminaban muriendo. Entonces, en una situación de tanto dolor es muy fácil perder la fe, porque vienen todas las preguntas, los cuestionamientos. ¿Y dónde está Dios? ¿Y Dios me abandonó? ¿Y por qué estoy sufriendo? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Dónde está el amor de Dios? Bueno, todas esas preguntas suelen aparecer en los momentos críticos, en los momentos de dolor.
Por esa razón, para que estas mujeres no perdieran la fe en Cristo, es que la beata Natalia quiso ir para sostener la fe de esta gente y se sometió también ella a trabajos forzosos. La Gestapo, que era la policía de los nazis, se dio cuenta que Natalia Tulasiewicz hacía apostolado, hablaba de Dios con las obreras polacas. Se dieron cuenta que esta mujer buscaba evangelizar. Y es por eso que, por hablar de Dios en la fábrica, con estas mujeres, por hacer apostolado, la sometieron a durísimas torturas y vejaciones y finalmente murió en uno de los campos de concentración que tenían los nazis. El campo de concentración de Ravensbrück, así llamado en Alemania. Esto ocurrió en el año 1945. Bueno, creo que esta mujer nos enseña a todos a tomarnos en serio nuestra misión en la Iglesia, nuestro rol, nuestro papel también activo en el apostolado de la Iglesia, en la misión de la Iglesia. La misión no es algo que compete solamente, repito, a los consagrados, a los sacerdotes, a los religiosos, sino a todo cristiano, a todo bautizado. Esta mujer lo tenía muy en claro, y por evangelizar, por hablar de Dios, por hacer apostolado, en el trabajo, por esa razón, y solo por esa razón, es que murió mártir, víctima, una de las tantas víctimas que dejó el régimen de los alemanes en aquella época, el régimen nazi. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Beata Natalia Tulasiewicz ruega por nosotros.